Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Kevyo y hoy toca hablar sobre teorías conspirativas. Esos videos donde dejamos de lado el humor, los sketches y nos ponemos un poco más serios. Me alegra un montón que sean tan curiosos como yo que quieran saber más sobre estas teorías y que en cada video me dejen miles de ideas para próximos videos de esta sección. Siempre los leo y estoy constantemente preparándolos con lo que me dicen ustedes que quieren ver más adelante. No sean tímidos, acuérdense de dejar en los comentarios alguna teoría en particular que quieren que yo cuente en otro video y darle me gusta si quieren que esta hermosísima sección siga existiendo. En el video de hoy vamos a tocar un tema bastante complicado y tengo que admitir que me da un poco de miedo tan solo pensarlo, y sí, estoy hablando de los Illuminatis. Según lo que se dice, los Illuminatis son una secta de muchísimo poder y su propósito es ir dominando todos los tópicos de la sociedad como la economía, la política, los medios, con el objetivo final de ni más ni menos que dominar el mundo. También se cree que son una de las sociedades más antiguas que existen y que no están relacionadas con ninguna religión. Su nombre justamente viene de ahí, de los iluminados. Ellos piensan que son los únicos seres vivos con la sabiduría suficiente para poder llevar al mundo hacia un nuevo camino. Pero acá no vamos a hablar de los Illuminatis en general, ni de su historia, ni nada de eso. Durante muchos años se relacionó al mundo de la farándula con este movimiento y con el control de las masas. Los artistas tienen una llegada increíble en la gente y se cree que también son parte de esto. Les voy a revelar cuáles son los famosos que en teoría son parte de esta sociedad secreta. Quizás tu ídolo o tu ídola es parte y vos nunca te enteraste. Quiero que quede más que claro que todas estas teorías no las inventé yo, lo único que hice fue sacarlas de internet y ahora lo que voy a hacer es contárselas. Estas teorías son iguales a lo que pasó con Marina Joyce. Es como que si vos te lo ponés a analizar tiene sentido, pero queda en cada uno si creer o no. Como muchos otros famosos, Justin Bieber fue blanco de diversas acusaciones relacionadas con todo esto. Yo elegí en mi opinión una de las más interesantes y gira en torno a su videoclip de la canción Where Are You Now. En este video se le pidió a la gente que participe directamente dibujando. Justin Bieber fue descubierto desde muy chico y desde ese momento no paró, lo llevaron de acá para allá por todos lados y no tenía control sobre su persona. Es por eso que depende cómo veamos la idea original del videoclip, tiene mucho sentido y podría hacer referencia a la falta de control que tiene Justin sobre su imagen, su mensaje y su razón de ser. Él es básicamente una hoja en blanco donde sus productores, sus representantes pueden dibujar y hacer lo que quieran. Mientras que pasan los dibujos en el videoclip podemos encontrarnos de todo, la mayoría son graciosos, divertidos, pero hay algunos bastante particulares que se repiten. Aparecen cruces satánicas invertidas, frases como ama al diablo oscuro, falso dios, en un momento aparece él como disfrazado del diablo con el 666 acá dibujado. También se puede ver la pirámide y el ojo que todo lo ve que está relacionado directamente con los Illuminatis. Todas esas imágenes pasan tan rápido que se convierten en mensajes subliminales y si bien supuestamente están hechos por fans, no podemos estar 100% seguros de eso. Jamás vamos a saber si los editores del video incluyeron ellos mismos la simbología Illuminati para que esté presente. Belinda es otra artista que según las teorías forma parte de este círculo bastante turbio. Ella pasó por la escuela Disney y se dice que todas las estrellas que se forman ahí pasan por un, y escuchen bien esto porque es bastante bizarro, programa de control mental que influye en su trabajo y en su vida pero sin que se den cuenta. El objetivo de hacer esto es aumentar el control que se tiene sobre la sociedad. Igual ahora en un cachito les voy a explicar más en profundidad todo eso. Belinda participó de la película Cheetah Girls 2, donde demuestra un grupo de chicas que está dispuesta a todo por ser famosas. También se muestra cómo funciona la industria del entretenimiento, convirtiendo a las chicas, a las nenas en objetos sexuales, mezclando lo infantil con actitudes provocativas y vestuarios que muestran bastante. Un ejemplo de cómo todas las chicas Disney más o menos a los 16 años se cometen objetos sexuales para toda la gente. El autor de un libro de control mental que usa la CIA nombra a esta transición como parte del condicionamiento beta. Dice esto: referido como programación sexual. Esta programación elimina todas las convicciones morales aprendidas y estimula el instinto sexual primitivo sin inhibiciones. Alter egos de gato pueden surgir en este nivel. Algo similar pasa con Miley Cyrus, que la conocimos por interpretar uno de los personajes más famosos de Disney Channel, y sí, obviamente estoy hablando de Hannah Montana. Ella es otro caso de cómo son introducidos al mundo de las farándulas desde tan chicos. Miley en los últimos años dio un cambio radical en su carrera y en su imagen. Todo lo de chupar martillos y todo eso, ya saben a qué me refiero, ¿no? El padre en una entrevista dijo que lo que pasaba con su hija era obra del demonio, pero según las teorías, otra vez nos dicen que todo es responsabilidad de los productores que también son parte de los Illuminatis. Saben muy bien cómo manejar a los artistas para que hagan lo que ellos quieren, pareciendo que son conscientes de lo que hacen cuando en realidad no es así. En internet se dice que Miley estaría siendo utilizada para transmitir el mensaje y para jugar el papel de un dios egipcio que se llama Bel, que se lo asocia con el amor sexual y los placeres libertinos. Una de las características que tiene este dios es que siempre está con la lengua afuera, igual que Miley, que ahora siempre se la ve con la lengua afuera. Puede que estén medio confundidos porque ¿qué tiene que ver los Illuminatis con un dios egipcio? Muchísimo. La simbología Illuminati está directamente relacionada con la tradición egipcia, como por ejemplo lo podemos ver en las pirámides. Miley Cyrus, al igual que otras estrellas como venimos viendo, comenzó su carrera con una faceta inocente, infantil, y así consiguió millones de fans. Pero con el paso de los años terminó revelándose y convirtiéndose en un símbolo sexual para todos sus seguidores. Quiera o no quiera, está influyendo en muchísimas personas que la tienen como ejemplo y justamente eso es lo que buscan los Illuminatis. Una de las artistas más señaladas por todas las teorías de pertenecer a los Illuminatis es Madonna, por la cantidad de simbolismos que podemos ver en ella. Por ejemplo, en el Super Bowl de 2012, donde Madonna aparecía con unos cuernos dando culto a Satanás y haciendo bailes y rituales egipcios. O sea, ¿qué carajos? Es más, ella tiene una
canción que se llama Illuminati, donde pareciera que expone públicamente a figuras como Obama, Oprah, Rihanna, Lady Gaga, el Papa, diciendo que son parte de esta sociedad secreta. Escuchen la canción y busquen la letra traducida porque es bastante creepy. También se asocia a todos los artistas que participan de la tendencia de hacer el símbolo del ojo que todo lo ve. El ojo único asociado a la pirámide Illuminati que es tapándose uno con la mano. De esto hay casos como Belinda, Lady Gaga, Rihanna, Jay-Z y 8500 más. Según estas teorías, la muerte de Jimi Hendrix, John Lennon, Michael Jackson fueron a causa de que querían denunciar a los Illuminatis. Pero no pudieron porque cuando los famosos deciden abandonar el movimiento los matan, o sea, los borran del mapa antes de que puedan hablar. Es muy raro, algunas cosas tienen sentido, otras no tanto y otras directamente no tienen ni el más mínimo sentido. Pero ya saben, hay teorías para todo y queda en cada uno creerlas o no. Y eso es todo por el video de hoy, hay muchísimos famosos más, pero el video iba a ser eterno si no, así que espero que les haya gustado. Acuérdense de dejarme en los comentarios teorías para que hagan próximos videos y si es la primera vez que ves uno de mis videos o por alguna extraña razón todavía no te suscribiste al canal, podés hacerlo por el botoncito que está allá abajo que dice suscribirse, que es rojo y que es gratis. Tengo muchísimas redes sociales para que podamos estar en contacto, para que conozcan más de mi vida. Hace muy poquito di una noticia en todas, en Twitter, en Instagram, Facebook, así que vayan y conózcanla, léanla porque creo que estaría bueno. Un saludo para Mili Sonuster, otro saludo para Sofi Castillo y por último un saludo para Belén Ortellado. Si quieren ser saludados en el próximo video, lo único que tienen que hacer es darle retweet y like al tweet que está fijado en mi perfil de Twitter con el link del video, le dan retweet y like y ya están participando. Y eso es todo, los quiero muchísimo y hasta el próximo video. Chao.